Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a estudiar siguiendo la historia de la literatura peruana, el posmodernismo criollista o llamado también el regionalismo. Vamos a ver un poquito eh, que hay cierta confusión a veces en la designación de esta etapa literaria muy importante de la literatura peruana y vamos a ver por qué. El regionalismo o criollismo, también llamado en el Perú. En primer lugar, habíamos visto en la clase anterior el modernismo. El modernismo, pues, veíamos que se caracterizaba por eh, su literatura rimbombante, exagerada, muy orgullosa, el representativo en la literatura peruana, pues José Santos Chocano, ¿no? Que se notaba una persona sumamente orgullosa, ¿no? Y justamente frente a esos excesos retóricos del modernismo es que surge esta corriente propia del Perú y de Latinoamérica en general llamado el regionalismo, ¿no? Aquí se busca una expresión un poco más sencilla, más realista, y algo muy importante es que se empieza a romper con el centralismo, con los centralismos que había prácticamente en toda América Latina, ¿no? De esta manera, por ejemplo, tenemos en Venezuela a Rómulo Gallegos, en Uruguay a Horacio Quiroga, entre otros, que destacan el tema de la lucha del hombre contra la naturaleza, ¿no? En el Perú esto fue liderado por el movimiento llamado el movimiento Colónida, ¿no? Un movimiento fundado por una revista Colónida de Abraham Valdelomar y José Carlos Mariátegui, y que produjo e impulsó a un buen número de escritores de esa época, ¿no? Se impuso el conocimiento de la realidad nacional y social, y algo muy importante es que impulsó el desarrollo de la literatura en provincias, es decir, ya no solamente en la capital, y se empiezan a asumir temas provincianos en la literatura, es decir, a reflejar la realidad de cómo vivía la gente en las provincias, la realidad rural, la realidad del campo tanto de la sierra como también de la costa, pero ya no solamente de la ciudad. Eso fue algo muy, muy importante. Entonces, vamos a ver un poco y a profundizar en el estudio de esta corriente literaria en el Perú. Características de esta corriente literaria, pues tenemos la inclinación hacia lo autóctono. Ahí tenemos, por ejemplo, José Carlos Mariátegui, uno de los escritores representativos de esta etapa, escribe esta obra que se llama Peruanicemos al Perú. Es decir, rescatar lo autóctono, lo verdaderamente peruano por encima de lo extranjero. No dejar la alienación de preferir a lo extranjero, la música, el arte, la vestimenta, la arquitectura y todo, y empezar a desarrollar realmente a partir de lo auténticamente nacional, de lo peruano, ¿no? Fortalecer la identidad nacional fue algo muy importante para los escritores de esta etapa literaria, ¿no? La sencillez técnica también es caracterizada, eso fue justamente en contraposición al modernismo, que fueron al contrario muy rebuscados, ¿no? Ellos al contrario querían ser más sencillos para llegar más fácilmente a la gente, y se caracterizaron por tener un narrador omnisciente, ¿no? Un narrador omnisciente significa un narrador prácticamente en tercera persona que no era parte de la narración en sí, sino era un narrador que de alguna manera se caracterizaba por conocer todo el contexto de lo que se narraba en el cuento o la novela que estaban escribiendo. Entre los principales exponentes tenemos a Federico More, Prosas de la Luna y del Mar, Alberto Hidalgo con una obra Hombres y Bestias, José Carlos Mariátegui con 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Percy Gibson, Jornada Heroica, y Abraham Valdelomar, una de sus obras más representativas, El Caballero Carmelo. Ahí tenemos una imagen muy importante de José Carlos Mariátegui, realmente un escritor que ha tenido pues un impulso y un impacto no solamente en la literatura, sino en la historia, en la política, en la economía del Perú, que hasta el día de hoy prácticamente es uno de los escritores más importantes que tenemos. Esta obra, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, se dice que es justamente la obra que todo peruano debe leer,
porque es la obra que nos permite conocer a profundidad la realidad de nuestro país, en todos sus aspectos, desde el aspecto agrícola, económico, desde el aspecto artístico, etcétera, etcétera, que nos ayuda realmente a comprender y analizar nuestra patria. Abraham Valdelomar Pinto. Abraham Valdelomar Pinto, llamado también el Conde de Lemos, el Dandy, como se le conoció en aquella época, o el padre del cuento peruano, es un iqueño, nació en San Andrés, una caleta de pescadores en Pisco, en Ica, en 1888. Vino a Lima para estudiar secundaria, en el Colegio Guadalupe empezó a desarrollar su vocación artística desde que era estudiante de secundaria, y algo muy importante fue que él se caracterizó por tener un carácter muy exhibicionista, muy refinado, ¿no? No le gustaba pues ser sencillo en su manera de vestir, en su manera de presentarse, al contrario. Le gustaba ser sumamente elegante, muy recargado, su forma de vestirse, ¿no? Llamaba la atención por donde iba, ¿no? Eso era algo que caracterizó mucho a Abraham Valdelomar Pinto y también hizo que mucha gente pues, como que comenzara a odiarlo, ¿no? A Abraham Valdelomar. Sin embargo, fue un líder muy importante de los literatos de aquella época, impulsó la revista Colónida, prácticamente todo un movimiento literario, y muchos escritores de aquella época fueron seguidores de Abraham Valdelomar. Murió en Ayacucho en 1919 cuando fue allá como representante de Ica a un congreso, en circunstancias no muy bien esclarecidas. En realidad, está casi seguro los historiadores de que fue un accidente, pues, en donde lamentablemente él se cayó por una pared que estaba en mal estado y se rompió la columna y falleció de una manera muy lamentable. Esto debido pues al largo viaje que fueron desde Huancayo viajando en caballo hasta Ayacucho. Entonces este viaje demasiado largo y todo lo demás fue lo que llevó a la muerte de Abraham Valdelomar Pinto. El estilo de Abraham Valdelomar es muy sencillo, muy intimista, ¿no? Su obra deja un tono crepuscular. ¿Qué significa esto? Un tono crepuscular, una cierta tristeza, digamos, en su obra literaria. Su tono es nostálgico, tierno, íntimo, ¿no? Hay mucha autobiografía, es decir, de su conocimiento de él, sobre su vida en Ica, sobre su familia, sobre la caleta de pescadores donde él se crió, fue algo que muy presente en su obra literaria, ¿no? Y su lenguaje era muy elegante, muy elegante. Sin embargo, no era rebuscado, es muy fácil de leer, es muy fácil de poder entender a Abraham Valdelomar. Por eso se le llama justamente el padre del cuento peruano. Las obras de Abraham Valdelomar. Un autor muy prolífico a pesar de que él murió bastante joven, en realidad a los 33 años. Sin embargo, su obra tiene tanto en la lírica, es decir, en poesía, en drama, en ensayo, en teatro. Entonces vamos a ver algunas de sus obras. En la lírica, pues, Tristitia, El hermano ausente en la cena pascual, La danza de las horas, Confiteor, Ha vivido mi alma y otras más. En el cuento, tiene algunos de los cuentos más importantes y representativos del Perú, como por ejemplo El Caballero Carmelo, ¿no? Dentro de este libro de cuentos del Caballero Carmelo encontramos otros cuentos muy importantes, como por ejemplo Los ojos de Judas, ¿no? Evaristo, el sauce que murió de amor, ¿no? Luego tenemos Los hijos del sol, que son cuentos referentes o con temática incaica, cuentos yanquis, cuentos chinos, entre otros. En novela escribió La ciudad de los tísicos, ¿no? La ciudad muerta y Hierba Santa. En teatro escribió Verdolaga, una obra que lamentablemente dejó inconclusa cuando él murió, y La Mariscala, una obra escrita en colaboración con José Carlos Mariátegui. Nuevamente ahí tenemos una imagen de José Carlos Mariátegui, conocido por ser un autodidacta, es decir, una persona que a pesar de no tener educación formal universitaria, sin embargo, por su propia cuenta estudió y se convirtió en uno de los hombres más cultos e inteligentes de la historia, de la literatura y de la política en el Perú, ¿no? A pesar también inclusive de la discapacidad que él tenía,
que lo llevó a morir joven justamente de la enfermedad de la poliomielitis. Y en ensayo, Belmonte el Trágico y la psicología del gallinazo, ¿no? Son algunas entonces de las obras representativas de Abraham Valdelomar.